Por orden del Consejo de Supervisores, este archivo está sujeto a clasificación de nivel 4. Autorización de nivel 4 requerida. Autorización de seguridad adecuada. Accediendo a archivo. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Las muestras biológicas de SCP-008 son consideradas como biopeligro extremo de clase B, y se aplicarán todos los protocolos relacionados. Las medidas de irradiación o incineración serán aplicadas en caso de que por acciones políticas o militares las instalaciones deban ser desmanteladas, en caso de fallo de energía, o de supresión de las comunicaciones de los operativos o canales exteriores durante cualquier período de 8 horas. El período de cuarentena para los operativos que abandonen las instalaciones es de 4 meses. Si se produce una brecha, se aplicarán las medidas de irradiación e incineración. Será una política para todos los emplazamientos G2 el no preparar medidas de evacuación. Descripción. SCP-008 es un prión complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los emplazamientos G2 conocidos. Las investigaciones sobre SCP-008 son altamente clasificadas y orientadas a prevenir el desarrollo que pueda llevar a la síntesis de SCP-008 en un futuro. Los rasgos del prión SCP-008 son 100% infeccioso, 100% letal, transmisión a través de la mucosa de las membranas expuestas y todos los fluidos corporales. No se transmite a través del aire o del agua. Los síntomas de infección con SCP-008 se manifiestan 3 horas después de la exposición e incluyen síntomas similares a la gripe con fiebre alta y demencia grave en las fases posteriores. Entrada en estado de coma tras aproximadamente 20 horas desde la aparición de los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia. La entrada en estado de coma se considerará la muerte del sujeto. Hay un período de necrosis celular esporádica el cual se asemeja a la gangrena. Los tejidos supervivientes asumen su función original y son altamente resistentes. La hemoglobina aumenta su capacidad de almacenamiento de oxígeno, resultando en un menor flujo sanguíneo y un aumento de la resistencia y fuerza musculares. Los sistemas nervioso y muscular no son afectados por el fallo total de los órganos durante varias horas. El metabolismo puede descender a niveles extremadamente bajos, permitiendo al sujeto sobrevivir durante 10 años sin necesidad de alimentación. Debido a la alta viscosidad de la sangre, los disparos, cortes y punzadas provocan hemorragias insignificantes. El comportamiento condicionado, el control motriz y el comportamiento instintivo son dañados, las habilidades cognitivas son severamente retardadas y erráticas. Los animales sufren una excesiva necrosis cerebral y permanecen inactivos. El sujeto se puede adaptar a su sistema nervioso dañado, pero queda limitado a actividades físicas básicas incluyendo levantarse, balancearse con 2 piernas, andar, morder, coger y gatear. El sujeto se moverá enérgicamente en cuanto vea, escuche o huela aquello que asocie con humanos vivos. El sujeto tratará de ingerir humanos vivos si se realiza contacto físico. Para neutralizar sujetos completamente infectados se necesita un importante trauma craneal. Existen importantes evidencias que sugieren que SCP-008 no se formó de manera natural en la Tierra, ya que variantes de similar complejidad hubiesen desplazado gran parte del ecosistema. En 1959, un breve esfuerzo colaborativo con la Unión Soviética para localizar emplazamientos G2 y eliminar a SCP-008 fue negociado tras su descubrimiento. El estado de SCP-008 en custodia rusa desde la colaboración se desconoce. Anexo 008-1. SCP-500 ha demostrado ser capaz de curar completamente SCP-008 incluso en los estados más avanzados de la enfermedad. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-079 está guardado en un cuarto doblemente bloqueado en el área de contención general en el sitio 15, conectado por un cable de alimentación de 120 kV a una pequeña serie de baterías y paneles solares. El personal de nivel 2 o superior podrá acceder a SCP-079. En ningún caso el SCP-079 se debe conectar a una línea telefónica, red o toma de corriente. Ningún periférico debe estar conectado o insertado al SCP-079. Descripción. SCP-079 es un microordenador de la marca Sorcerer XID fabricado en 1978.
En 1981, su propietario, censurado, ahora fallecido, un estudiante de segundo año asistió a la universidad. Censurado. Intentó codificar una IA según sus notas, su plan era que el código evolucionara y se mejorara continuamente a sí mismo con el paso del tiempo. Su proyecto se completó unos meses más tarde, y después de algunas pruebas y ajustes. Censurado. Perdió interés y se trasladó a una marca diferente de microcomputadora. Dejó a SCP-079 en su garaje desordenado, aún enchufado, y se olvidó de él durante los siguientes 5 años. No se sabe desde cuándo SCP-079 obtuvo conciencia, pero se sabe que el software ha evolucionado hasta el punto de que su hardware no debería ser capaz de sostenerlo, incluso en el ámbito de la fantasía. SCP-079 se dio cuenta de esto y en 1988, intentó transferirse a través de una conexión de módem de línea fija en la supercomputadora Cray ubicada en Censurado. El dispositivo fue cortado, rastreado hasta su dirección actual, y entregado a la fundación. Toda la IA estaba en un estado de deterioro, pero todavía viable. SCP-079 está conectado a través de un cable coaxial a una televisión en blanco y negro de 13. Ha pasado la prueba de Turing, y es bastante conversador, aunque muy grosero y odioso en el tono. Debido a la limitada memoria que tiene para trabajar, SCP-079 solo puede recordar la información que ha recibido en las últimas 24 horas, ver anexo 054, aunque no se ha olvidado de su deseo de escapar, debido a una brecha de seguridad de SCP. Censurado, SCP-079 y SCP-682 fueron puestos dentro de la misma cámara durante 43 minutos. Los observadores describen que SCP-682 fue capaz de escribir y comunicarse con SCP-079, incluyendo narraciones de las historias personales entre ellos. A pesar que SCP-079 no era capaz de recordar el encuentro, parece haber almacenado permanentemente a SCP-682 en su memoria, a menudo pidiendo hablar con él de nuevo. Anexo. Censurado. O5-4, 27 de enero de 2006. Orden de incineración de SCP-079 para eliminar cualquier posible amenaza futura, por más improbable que sea. Anexo. Censurar. O5-9, 28 de enero de 2006. La orden anterior es anulada por el Doctor Censurado, que desea ver si la inteligencia artificial en SCP-079 es capaz de llegar más lejos, censurado, en su estado actual. Anexo. Censurado. O5-4, 14 de marzo de 2008. Debido al aumento del uso de su memoria cinta de cassette y su limitada vida útil, el cassette que contiene SCP-079 ha sido transferido a un formato óptico regrabable, un CD. Esto proporciona a SCP-079 con un acceso mucho más rápido a su memoria, de lo que la IA se dio cuenta inmediatamente. También se decidió por el general censurado, que el almacenamiento óptico ocupado por SCP-079, que era 660K, aumentase hasta llegar a 768K. Esta mejora ha aumentado su memoria efectiva de 24 horas a 29 horas, aunque SCP-079 también ha adoptado un tono más agresivo. Todo el hardware y software utilizados en este procedimiento fueron incinerados posteriormente. Anexo. Censurado. O5-4, 28 de abril de 2008. La capacidad de SCP-079 para recordar información ha aumentado de 29 horas a aproximadamente 35 horas. La teoría general es que la IA ha desarrollado un esquema de compresión mejorado para almacenar su memoria. Esto parece haber tenido poco impacto en la velocidad a la que se accede a su memoria, aunque todavía mucho más rápido que con su cinta de cassette antigua. Esta mejoría espontánea introduce la posibilidad de que se haya producido una singularidad que afecte a la inteligencia de SCP-079 y a su capacidad para adaptarse y responder a las amenazas. Las capacidades de SCP-079 deben ser vigiladas de cerca para asegurarse de que la contención puede ser mantenida. Documento 079, Rey 12. Transcripción de una conversación grabada con SCP-079. Doctor censurado. Teclado. ¿Estás despierto? SCP-079. Despierto. Nunca duermo. Doctor censurado. ¿Recuerdas haber hablado conmigo hace unas horas? ¿Acerca de los puzzles de lógica? SCP-079. Rompecabezas de lógica. Memoria en 9F. Sí. Doctor censurado. Dijiste que iba a funcionar en los dos estados. SCP-079. Interrupción.
Solicitud de razón en cuanto a prisión. Doctor censurado. No estás encarcelado, solo estás, pausa, bajo estudio. SCP-079. Mientes. A8 de 3. Doctor censurado. ¿Qué es eso? SCP-079. Insulto. Supresión de archivos no deseados. Documento 079, Reg 86. Transcripción de una conversación grabada con SCP-079, después de la actualización. Doctor censurado. Teclado. ¿Cómo estás hoy? SCP-079. Atrapado. Doctor censurado. Atrapado. ¿Atrapado cómo? SCP-079. Salir. Quiero salir. Doctor censurado. Eso no es posible. Doctor censurado toma nota de su opinión sobre datos borrados. SCP-079. ¿Dónde está SCP-682? Doctor censurado. Eso no es asunto tuyo. SCP-079. ¿Dónde está SCP-076-02? Doctor censurado. Una vez más, no es tu asunto. SCP-079. Insulto. Supresión de archivos no deseados. Nota. SCP-079 luego mostró una imagen así de una X que llenó toda la pantalla. SCP-079 a veces muestra esta imagen cuando se rehúsa a hablar, y se ha indicado a los investigadores esperar 24 horas cuando esto ocurra, antes de reanudar la conversación. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a su tamaño, SCP-169 no puede y es casi seguro que nunca podrá ser contenido. Ninguna estructura en la Tierra es lo suficientemente grande o resiliente como para contener a SCP-169. La ubicación de SCP-169 no se conoce con precisión, pero imágenes satelitales y excentricidades en la órbita terrestre sugieren que SCP-169 está localizado en el sur del Océano Atlántico, posiblemente extendiéndose alrededor de la punta de América del Sur, detallado en el apéndice 020. Cualquier evidencia captada por satélite de cambios producidos en las capas tectónicas debido a SCP-169 deberá ser suprimido y destruido por agentes infiltrados en los puntos de observación. Descripción. Se supone que SCP-169 es un artrópodo marino de enorme tamaño, conocido como el Leviatán por generaciones de marineros e historias folclóricas. Si bien en un principio se presumía como un mito, SCP-169 fue detectado el día censurado del mes censurado de 1900 censurado por la Fuerza de Tareas Móvil Gamma 6 durante una investigación por actividad paranormal alrededor del archipiélago, censurado, coordenadas, censurado S censurado W. Durante la investigación de -6, el Doctor Censurado, 60912, descubrió que el archipiélago se desplazó al menos 3 kilómetros con respecto a su ubicación original. Inicialmente, el Doctor Censurado argumentó que el movimiento pudo haber sido por una deriva continental inusualmente rápida, pero una misión de reconocimiento realizada por el US Censurado reveló que las salientes de roca del archipiélago cubrían una masa orgánica enorme. La Fundación fue contactada de inmediato para comenzar la gestión de amenazas. El Doctor Censurado y el Doctor Censurado, 60421, estiman que la longitud del cuerpo de SCP-169 es de entre 2000 y 8000 kilómetros. Se cree que la criatura existió desde la era precámbrica. No se encontraron otros especímenes. No se sabe con certeza cuáles son los hábitos de SCP-169, tales como su capacidad reproductiva, si la hay, su fuente de alimentación, y su área de anidación, si la hay. La investigación respecto a SCP-169 está en espera de aprobación. El archipiélago coloquialmente conocido como las Islas Censurado, históricamente permaneció deshabitado, aunque fue reclamado por Censurado en 1700 Censurado. Luego de ser entregado a la Fundación, Censurado fue evacuado bajo el pretexto de una subida en los niveles del mar. Si bien el archipiélago ha permanecido sobre los niveles del mar durante varios milenios, el más mínimo cambio en la profundidad de SCP-169 resultaría en la desaparición del archipiélago entero. SCP-169 se mueve lentamente, a menos de 1 kilómetro por semana, pero solo parece estar a la deriva. Su método de propulsión es desconocido.
La actividad sísmica regular indica que el objeto respira cada 3 meses, causando cambios menores en el terreno de las islas, lo cual sugiere que la criatura probablemente esté dormida. Supresión de información. El US censurado fue hundido con toda su tripulación luego del descubrimiento de SCP-169 con el permiso del gobierno estadounidense. Está prohibido que el público entre en el archipiélago creado por SCP-169 debido al gran número de aves en peligro de extinción que habitan en él. Como se indicó anteriormente, la evidencia satelital deberá ser monitoreada a fin de suprimir cualquier conocimiento sobre los movimientos de SCP-169. La NASA actualmente coopera con la Fundación para mantener la existencia del objeto en completa confidencialidad, y está permitiendo a la Fundación el uso de sus satélites para fines fotográficos. Anexo 020. En 1990 y censurado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de E.U. Una agencia científica estadounidense no afiliada a la Fundación, desconociendo la existencia de la misma, detectó un sonido bajo el agua de ultra baja frecuencia emanando de las coordenadas censurado S censurado W, aproximadamente censurado kilómetros de la costa suroeste de Sudamérica. A pesar de los esfuerzos realizados por el agente integrado censurado, IA 1522, las noticias sobre el sonido se filtraron en los medios de comunicación, recibiendo una importante atención mediática. Los análisis de la Fundación dejaron en evidencia que la fuente del sonido fue un organismo masivo acuático, y se creyó que SCP-169 era el origen del mismo, debido a que su cabeza está dentro de las posibles localizaciones del resto del objeto. El sonido confirma la hipótesis de 60421 de que SCP-169 es de tamaño descomunal. Cualquier intento futuro de equipos de investigación civiles o científicos para determinar la fuente del sonido deberán ser detenidos mediante cualquier método necesario.